Qué lindo es estar con ustedes en esta noche. Gracias, pastores Humberto y Evelyn, por darme este privilegio de compartir la palabra aquí en vuestra congregación. ¿Qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan? ¿Sí? ¿Qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan? Damos gracias a Dios por la sanidad interior, por la liberación, dos herramientas maravillosas que Dios en el último tiempo, en los últimos años, dio a la iglesia o hizo que la iglesia redescubriera, porque está en la Biblia desde siempre. Sin embargo, hay personas que han sido ministradas y bien ministradas en sanidad interior, en liberación, en los encuentros y en otras plataformas ministeriales, y sin embargo siguen sin resolver sus problemáticas centrales de vida. Siguen con problemas de autoestima, siguen con temores, siguen sin poder resolver situaciones que tienen que ver con el núcleo de sus vidas, ¿sí? Y entonces en el libro ese explico por qué sucede, pero sobre todo cómo podemos ser definitivamente sanos y libres. Y lo que sí allí explico es lo que llamo la triple dimensión de la sanidad, ¿sí? Normalmente creemos que la sanidad se limita a renunciar a algo negativo, a que alguien nos ministre en eso y que allí está completada la sanidad. Pero la sanidad tiene una triple dimensión. Dice la palabra de Dios allí en el segundo libro de Crónicas que el Señor mandó a el pueblo y a los levitas que reconstruyeran el templo, que estaba destruido. Y entonces usa tres verbos allí el pasaje. Dice que pusieron mano a la obra y repararon, restituyeron y consolidaron el templo. Restauraron, restituyeron y consolidaron. La triple dimensión. Tu vida es templo del Espíritu Santo. Mi vida es templo del Espíritu Santo. Y los tres mismos verbos necesitamos aplicarlos a nuestra vida para que la sanidad sea completa. La restauración de la que te voy a hablar en este bloque tiene que ver con sanar aquellas cosas de nuestro pasado, aquellas heridas, aquellas situaciones, aquellas experiencias traumáticas, aquellas cosas que afectaron en nuestro pasado nuestra vida, de manera tal que eso que ya pasó, pero cuyos efectos continúan operando en el presente, definitivamente sean sanados por el Señor, sean restaurados. Así que la restauración tiene que ver con el pasado. La restitución de la que te voy a hablar en el segundo turno de esta noche, tiene que ver con el presente. Poder vivir en el presente con lo que hemos perdido, lo que nos fue quitado, lo que por nuestras propias malas decisiones hemos perdido, o lo que el enemigo, el diablo, ha destruido en nuestra vida en el pasado. La Biblia enseña el poder de la restitución, poder experimentar esa restitución en el presente. Y la tercera dimensión de la sanidad tiene que ver con la consolidación, con el futuro. La restauración sana nuestro pasado, nos es restituido en el presente lo que perdimos, pero ahora hay que poner bases para no volver permanentemente a estar emparchando en nuestra vida, para no volver a enfermarnos, para no volver como dice la palabra, como el perro que vuelve a su vómito, ¿sí? No volver a lo viejo, y no volver a equivocarnos, no permitir que nuestra vida sea objeto permanente del despojo del diablo, sino ponerle allí bases, fundamentos a nuestra vida, de tal manera que en nuestro futuro podamos vivir con toda la plenitud del Señor.
Cuando no conjugamos los tres verbos, cuando no experimentamos las tres realidades, entonces nuestra sanidad siempre está incompleta. Te lo ilustro con un ejemplo. ¿Alguno de ustedes tiene en su corazón, ha tenido una mala relación con su padre y entonces tiene odio en su corazón? Es ministrado en sanidad interior, en liberación, renuncia al odio hacia el Padre, lo perdona y experimenta sanidad en su corazón de ese odio, experimenta libertad de ese resentimiento, de ese rencor, de esa raíz de amargura. Su vida fue restaurada, pero todavía no experimentó con eso solo ni restitución ni consolidación. Es decir, ya no tiene más lo negativo del pasado a nivel de su relación con su papá, pero no le ha sido restituida la paternidad de Dios en su vida. Y entonces, ¿sí?, sigue con el sentimiento de orfandad. Ya no tiene más odio hacia el padre. Eso ha sido sanado, ha sido liberado de ese sentimiento negativo, pero el agujero de una paternidad ausente o de una paternidad negativa sigue en el presente porque no experimentó restitución. Pero lo que es peor es que tampoco puso fundamentos, bases sólidas para el futuro. Yo lo veo permanentemente en la gente y lo veo especialmente, por ejemplo, en nuestros adolescentes. Tengo chicos, los adolescentes de mi iglesia están encendidos en fuego, ¿no? Y salen de un culto, todos ahí que se llevan el mundo por delante, llenos del Espíritu Santo y libres y han perdonado a ese papá. Algunos tienen papás maltratantes físicamente, psicológicamente, perdonan a ese papá, pero siguen con el huequito de la orfandad en su vida y como no han consolidado, tampoco saben cómo trabajar en el futuro para no volver a sentir odio, porque salen del culto, salen de la iglesia encendidos, pero vuelven a la casa y vuelven a tratar con ese padre maltratante. Y si no han sabido poner fundamentos, otra vez se vuelven a llenar de heridas y de dolor. Y están así en ese círculo donde son sanados, son liberados, pero siguen vacíos en áreas de sus vidas y siguen sin poner fundamentos adecuados para que en el futuro no tengan que volver a lo mismo. Así que esta es la triple dimensión de la sanidad, que en tu vida vos puedas experimentar restauración, sanidad de aquello que te hirió, de aquello que te lastimó, de aquello que te marcó en la vida, que puedas experimentar restitución, te sea devuelto. En el próximo bloque de compartir la palabra te voy a hablar de esto, y que puedas poner solidez a tu futuro, de manera que, al menos en las áreas donde ya has sido ministrado, nunca más tengas que volver a la restauración y a la restitución de manera continua. Quiero hablarte en este primer bloque de algo relacionado con la restauración. Te voy a compartir algún otro contenido para que, si llevas el libro, no estés repitiendo lo mismo que yo te estoy enseñando aquí, pero están ligados y algunas cosas sí están allí en el libro. En un momento a Jesús, sus enemigos le cuestionan su ministerio y Jesús les dice: mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Aquí está el éxito en la vida. Que vos sepas de dónde venís y que sepas hacia dónde vas. Saber hacia dónde uno va le da direccionamiento, propósito, orientación a nuestra vida, sentido a nuestra vida. Pero saber de dónde venimos le da a uno sanidad y firmeza en su identidad, en su sentido también de pertenencia. Y yo quiero que me ayudes ahora en la enseñanza haciendo un ejercicio de la imaginación, ¿sí?
ahora vamos a ver de dónde venimos. Y para saber de dónde venimos, quiero que hagas este pequeño ejercicio. Hacé de cuenta que vos y yo nos subimos ahora a un tren que va hacia el pasado, a una máquina del tiempo que nos lleva hacia el pasado para saber de dónde venimos. Cuando tomamos este tren imaginario hacia el pasado, nos encontramos que hay 2 estaciones al menos en nuestro pasado. La primera de ellas tiene que ver que absolutamente todos nosotros venimos de un papá y de una mamá. Cuando vamos hacia atrás, nuestro origen aquí en la tierra se encuentra en que todos venimos de un papá y de una mamá. La mayor parte de nuestros conflictos y sufrimientos de la vida adulta provienen de nuestros primeros 5 o 6 años de vida y están íntimamente relacionados con nuestros padres. La madre es la fuente de amor, de protección, de nutrición, de cuidado en la vida de una persona, de un niño. El padre es la fuente de valoración, la fuente de estima, de direccionamiento, de disciplina, la fuente de orientación. Cuando no hemos tenido padres sanos, experimentamos luego en nuestra vida que nuestra estructura de personalidad se forma con deficiencias. Algunos experimentan sentimientos de rechazo permanentemente, otros de abandono, de desamor. Nuestra personalidad se conforma insegura, temerosa, somos inestables en lo que nos proponemos, tenemos sentimientos de inferioridad, una autoestima pobre, un autoconcepto distorsionado, deteriorado, una autoimagen equivocada, caemos en adicciones, algunos tienen resentimientos, experimentamos en el caso de otros perfeccionismos, niveles de sobreexigencia desmedidos, etcétera, 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 etcétera. El pasado ya pasó, pero sus efectos sobre nuestras vidas continúan. Por eso es importante saber de dónde venimos y sanar ese pasado. Muchas veces queremos queremos negar lo que hemos vivido, queremos ponerlo debajo de la alfombra, taponarlo, pero eso es imposible, ¿sí? Es imposible. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que más temprano o más tarde todo lo oculto saldrá a la luz. La experiencia pastoral nos dice que normalmente eso sale a la luz en el peor momento de nuestra vida, en medio de una crisis, y cosas que teníamos ataditas con alfileres, cosas que estaban allí sin resolver, afloran con una virulencia, con una fuerza inusitada, justo en el momento donde estás en medio de una crisis familiar, en medio de una crisis laboral, en medio de una circunstancia de una enfermedad. Por eso es de sabios poder sanar el pasado. Todo lo oculto se manifiesta. Ahora, lo maravilloso que nos dice la Biblia es que Jesús sana nuestro pasado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sana nuestro pasado, ¿sí? Nosotros no podemos. Yo te estoy haciendo un jueguito de la imaginación diciéndote vamos al pasado, pero en la realidad ni vos ni yo podemos ir al pasado y modificar lo que hemos vivido, ¿sí? Pero Jesús sí puede hacer. La psicología humana tampoco lo puede hacer. La psicología es una disciplina maravillosa que puede ser sobre todo utilizada en manos de profesionales cristianos, puede ser de enorme ayuda en la vida de una persona. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer un buen psicólogo? Lo que un buen psicólogo puede hacer es ayudarte a que sepas por qué sos como sos, por qué siempre se repiten los mismos patrones en tu vida. Y poder entender esto no es poca cosa. Así que damos gracias a Dios por eso. La segunda cosa que un buen terapeuta puede hacer con vos es ayudarte también
diciéndote, bueno, ahora que sabes por qué siempre te enganchás afectivamente con personalidades manipuladoras que te terminan lastimando, dejando, usando, por qué siempre fracasás en tus proyectos, por qué nunca terminás lo que empezás. Una vez que entendés esto, un buen terapeuta te dice, bueno, ahora vamos a darte herramientas para que esa mochila de tu pasado la lleves lo mejor que puedas. Y esto tampoco es para despreciar, esto también es otra gran ayuda en nuestra vida, ¿sí? Pero la psicología no sana, ¿por qué? Por la simple razón que todas las disciplinas humanas tienen límites, están limitadas porque son producto de los seres humanos. Pero Jesús sí sana, Jesús no está limitado. Jesús te dice, yo te saco la mochila. No hace falta que aprendas a caminar con el peso el resto de tu vida, de tu pasado, sino que si venís a mí, yo te voy a dar descanso de esa mochila. Los seres humanos estamos limitados por lo menos a 3 cosas, ¿no es cierto? Los seres humanos estamos limitados a materia. Yo no puedo penetrar esa pared si no hay una abertura, si no hay una puerta, si no hay un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque estoy limitado a materia. Los seres humanos estamos limitados también a tiempo. Estamos imaginando volver al pasado, pero ninguno de nosotros puede volver al pasado. Tampoco podemos ir al futuro. ¿Por qué? Porque estamos limitados a tiempo. Y los seres humanos estamos limitados también a espacio, materia, tiempo y espacio. Yo estoy aquí con ustedes en Córdoba y no puedo estar al mismo tiempo en mi casa en Buenos Aires ni puedo estar en la China. ¿Por qué? Porque estamos limitados a un determinado espacio físico. Pero si Dios es Dios, Dios no tiene límites, ¿sí? Dios no está, el Señor no está limitado ni a materia, ni a espacio, ni a tiempo. Y prueba de esto es el Cristo resucitado. Dice el capítulo 21 de Juan que los discípulos estaban encerrados con las puertas bien cerradas. 2 veces dice con las puertas bien cerradas, y el Cristo resucitado penetró la pared sin necesidad de que se abra la puerta. ¿Por qué? Porque Él no está limitado a espacio. Y el Señor sí puede estar aquí en Córdoba y en Buenos Aires y en China y en Estados Unidos al mismo tiempo, porque Él es omnipresente. ¿Y por qué es omnipresente? Porque no está limitado tampoco a espacio. De la misma manera que no está limitado ni a materia ni a espacio, Él no está limitado a tiempo. Y Él sí puede ir a tu pasado, así como también puede ir a tu futuro. Alguien da una palabra de ciencia sobre algo que va a ocurrir en el futuro o una palabra profética, y está determinando hoy algo que va a ocurrir en 3 meses, en 1 año, la semana que viene, 20 años adelante, porque el Señor no tiene límites de tiempo. Por eso Él puede ir a tu pasado y sanarlo. A propósito, déjenme hacer un break aquí. Cerrá tus ojitos, por favor. Hay una persona aquí que ha estado sintiendo un dolor en la zona lumbar, que le ha afectado también la pierna derecha, ¿sí? Y que ha estado con este dolor, con esta dificultad, ya lleva varios días así o bastante tiempo así. El Señor hoy te quiere sanar. ¿Quién está así? Levanta tu mano así en oración, así yo puedo aplicar la palabra a tu vida. Allí, joven, recibí la sanidad de Dios. Sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé sano en el nombre de Jesús. Hay otra persona que ha estado también con un dolor aquí en el maxilar, en la zona también del lado derecho, que ha tenido dolor casi pegado al oído, en el maxilar, y que ha tenido también dificultades en la mordida, en la masticación. En este momento Dios quiere sanarte.
Dios te bendiga, querida. Se sana ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Se sana, se sana. Ahora todo dolor, toda dificultad se va definitivamente de tu vida. Hay alguien, no sé si es una sola persona o más de una, que ha estado con fuertes dolores de cabeza, con migrañas, como si fueran agujitas clavadas en tu frente y en tus sienes, ¿sí? Y has estado con esa molestia, ya llevas bastante tiempo con esto. Levanta tu manito allí donde estás. Dios le bendiga ahí, sean sanas, las dos sean sanas, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, nunca más las migrañas vuelven a tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, te decía que el Señor no está limitado a tiempo, por eso Él sí puede ir a tu pasado y sanarlo. No va a cambiar lo que te ocurrió. Vos que experimentaste un abuso, no es que el Señor va a volver a tu pasado y eso desaparecerá, sino que va a sanar lo que eso produjo en vos y que hasta el día de hoy ha persistido en tu vida, ha condicionado tu presente y condicionará tu futuro. Así que el Señor, que no tiene límites, sana tu pasado también. Todo creyente tiene que ser ministrado en sanidad interior, en liberación, porque excepto Jesús de Nazaret, el varón perfecto, de allí para abajo todos los demás tenemos agujeritos, todos, y tenemos que ser ministrados. Él sana, dice la palabra, a los quebrantados de corazón. Y dice Isaías que por su llaga nosotros somos sanados. Abrir tu corazón para exponer tu herida y ser sanado es de gente inteligente. Cerrarnos y tratar de taponar es de necios. El Señor quiere que tu vida sea restaurada. Déjate ministrar. Pero en este viaje hacia el pasado, el tren que va hacia el pasado, la primera estación es papá y mamá, pero hay una estación anterior, no es la estación inicial o terminal de nuestra vida, sino que hay una estación anterior. Y esa estación anterior es que tu verdadero padre, tu padre original, es Dios. Te pensó, dice la Biblia, te pensó antes de la fundación del mundo. No sos meramente el resultado de papá y mamá, sino que Dios es tu verdadero origen. Él es tu Padre original. Es tu Padre que te ama, que te eligió, que te deseó, que te diseñó. Efesios capítulo 1. Y luego en el tiempo indicado, algunos hace 20 años atrás, otros 30, otros 50, 70, en el tiempo indicado hizo que papá y mamá en esta tierra te concibieran. Pero Él, antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, te pensó en amor, diseñó tu vida con un propósito extraordinario. Muchas personas, lamentablemente muchos creyentes, entre ellas, viven como huérfanos en la vida, porque no saben o no creen que Dios es su papá y su papá original. Personas que viven experimentando rechazo porque no han recibido la aceptación, la aprobación perfecta que viene de Dios Padre. Personas con sentimientos de inferioridad, con problemas de autoestima, de perfeccionismo, cuando Dios quiere darles esa aprobación, esa afirmación perfecta y les dice que son su tesoro especial. Ahora, quiero llamar la atención tuya sobre un texto de la Biblia que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 63. Voy a leer a partir del versículo 15
Isaías 63, para los que tienen allí la Biblia en papel o en el celular. Isaías 63 yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Quizás si podés elegir la versión en tu celular, hacelo en la Reina Valera, así estamos leyendo juntos la misma versión. Isaías 63, versículo 15 en adelante dice, el profeta le dice a Dios, bueno, lo tenemos en la pantalla, maravilloso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. Se han estrechado, versículo 16. Pero tú eres nuestro Padre, le dice Isaías al Señor. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Versículo 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a Dios? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó, versículo 18, por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Y finalmente, versículo 19, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Aquí el profeta Isaías está expresando su propia experiencia personal, pero también la experiencia colectiva del pueblo. Dice, tuvimos como padre a Abraham que nos ignoró. Y tal vez si yo te diera oportunidad en esta noche, vos levantarías la mano y dirías, Carlos, yo me siento identificado con Isaías, porque también tuve un papá que me ignoró, un padre ausente, cuya figura no fue significativa en mi vida. U otro levantaría la mano y diría, yo tuve un padre lejano, distante, un padre proveedor, un padre no proveedor, que nunca trajo el sustento de manera estable a casa. O alguno podría decir, yo nunca tuve un padre que me haya direccionado en la vida. Un padre que haya tenido conmigo contacto físico amoroso y sano. Isaías también dice, y tuvimos como padre a Israel que no nos conoció. Y aquí otro levantaría la mano, otra hermana, otro hermano y diría, yo me siento también identificado con Isaías. Yo tampoco tuve un padre que me conoció y por cuanto no me conoció, tampoco me reconoció. Jamás recibí reconocimiento, jamás me dio valoración, estima en mi vida. Tuve un padre duro. O alguien diría, yo nunca tuve un papá comunicativo. Y alguien más podría dar su testimonio y decir, y yo tuve un padre perfeccionista que siempre me apretó las clavijas, me exigió, pero que nunca acompañó la exigencia con una adecuada valoración y estima. Y muchos dirían, y yo nunca tuve un padre que me disciplinó. Sí que me castigó, pero no que me disciplinara, que haya hecho de mí un discípulo para la vida. Y aquí viene una gran verdad que yo quiero compartirte, y es que todos nosotros, todos los seres humanos, inconscientemente, es decir, nadie lo hace pensando, nadie lo hace conscientemente, pero todos inconscientemente proyectamos sobre Dios la imagen y la relación que hemos tenido con nuestro papá biológico. Así le pasa a Isaías.
si volvemos al texto, en el versículo 15, le pregunta a Dios si su amor entrañable por ellos se había terminado. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es incondicional, eterno, infinito? Pero, ¿por qué Isaías dice esto? Porque está proyectando sobre Dios ese Padre ausente que él y el pueblo habían tenido. Y en el versículo 17 le dice: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Ahora yo te pregunto a vos, ¿acaso Dios va a hacernos errar de sus caminos? ¿Verdad que no? Si hay algo que Dios quiere es que andemos en sus caminos. ¿Pero por qué dice esto? El que está diciendo esto no es cualquiera, es un profeta. Los eruditos dicen que la teología de Isaías es la teología más elevada del Antiguo Testamento. Es la teología del Antiguo Testamento, es la teología más neotestamentaria que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo dice? Porque está proyectando sobre Dios su experiencia paterna. Y sigue ahí en el mismo versículo: ¿por qué, oh Jehová, endureciste nuestro corazón a tu temor? Ahora, todos nosotros sabemos que Dios desea lo contrario a endurecer nuestro corazón. Él quiere darnos un corazón blandito, de carne, para sensible a Él, a su voz, a su voluntad. Pero el profeta proyecta sobre Dios la experiencia que él había tenido paterna. Y le dice a Dios: vuélvete por amor de tus siervos. Ahora, Dios no se había ido a ningún lado para que se tenga que volver. Eran ellos que se habían apartado y debían volver, pero Isaías proyecta. Y en el versículo 18 le echa la culpa a Dios por lo mal que les va en la vida. Y el corolario, la frutilla del postre de esta proyección es el versículo 19, en donde le dice a Dios: somos tus hijos, pero hijos no reconocidos, somos bastardos. Dice: tu nombre no fue puesto sobre nosotros. Lo mismo que había dicho de su padre Israel, el cual no los había conocido. Y tal vez a vos te pasa esto, hermano, hermana. Si tuviste un papá ausente, es probable que muchas veces, cuántos buenos hermanos espirituales, pero cuando están pasando por algún momento en sus vidas, vienen y me dicen: pastor, ore por mí, porque no lo siento a Dios, lo siento ausente a Dios. Si tuviste un papá no comunicativo, estoy seguro que habrás escuchado en esta congregación decenas de enseñanzas y de mensajes de tus pastores sobre la importancia de la oración, que la oración es la llave que abre todas las puertas. Pero, ¿por qué te cuesta tanto orar? Porque nunca tuviste el training de hablar con papá. Y estás proyectando inconscientemente esa deficiencia sobre Dios. Y si tuviste un padre no proveedor, vos sos de esos que el pastor te dice: mirá, hay un enfermo terminal en el hospital, y vas y le orás y tenés fe que Dios lo levanta y Dios te usa. Pero ¿cómo te cuesta creer en el área material? Y hasta en el momento de la ofrenda es un sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque sos mezquino, avaro. No. Porque internamente tenés el dato de una falta de provisión en tu vida. Y te cuesta creer que Dios es un Padre proveedor. Y si tuviste un padre duro, imaginás a Dios duro, con el garrote en la mano listo para castigarte. Y si tuviste un papá perfeccionista, Dios aparece como inalcanzable. Como decimos vulgarmente, siempre te faltan 5 para el mango para poder satisfacer a este Padre inalcanzable.
Y si tuviste un padre distante, Dios aparece lejano. Y si tuviste un padre que no te valorizó, que no te estimuló, que no direccionó tu vida en función de tu potencial, ¿cuántos creyentes sienten que Dios no los puede usar? El pastor le dice, hermano, me gustaría que... No, pastor, dígale a otro, yo no sé, yo no sirvo. Si tuvimos un padre que hizo diferencias con tus hermanos, siempre creemos que la bendición es para otros. Y aun cuando alguien da testimonio como que me siento incómoda, incómodo, ¿por qué Dios lo bendice al otro y a mí no? Y si tuvimos un padre que no nos afirmó en la vida, somos inmaduros y vivimos tratando permanentemente de llamar la atención de los demás, buscando ser reconocidos, mendigos de reconocimiento en la vida. Y así podríamos seguir. Desde las páginas de la Biblia surge un grito desgarrador. Es el grito no de un niño, no de un adolescente, sino de un hombre de 40 años. Su nombre es Esaú. Y Esaú grita, Padre, bendíceme también a mí. Desde entonces son millones y millones y millones los que caminan por la vida buscando la bendición paterna. Proyectamos sobre Dios, pero no solo eso, sino que repetimos eso mismo en nuestras paternidades, con nuestros hijos biológicos, con nuestros hijos espirituales. Hace algunos años atrás yo volvía de un viaje allí a mi congregación y era entre semana y en distintos lugares del templo estaban funcionando en ese momento grupos pequeños y entonces yo un poquito como vivo viajando trato de los momentos en que estoy de estar con la gente, entonces fui rotando por los distintos grupos y llego a un grupo de varones que estaban allí, unos 6, 7 varones que estaban reunidos en una parte del edificio y busco una silla para acomodarme ahí en el círculo que habían formado y uno de los que estaban allí estaba hablando y estaba contando, un hombre de unos 40, 45 años, que tenía muy poquitos días de recién convertido, estaba contando que su hijita tenía 12 años y desde que nació hasta los 12 años siempre se orinó encima. Y este hombre le estaba contando a los otros varones que el día en que él le entregó su vida a Cristo, le dijo a su hijita, hijita, el Señor te sana. Y por primera vez en 12 años su hijita no se orinó, pero al día siguiente se volvió a orinar encima. Y entonces este hombre le decía a los demás, así todo sacudido, ¿no? Me arrepiento de haberle dicho eso a mi hija, que el Señor la sanaba. Yo me estaba terminando de acomodar allí mientras escuchaba esto y entonces le digo, vos nunca tuviste un papá que haya cumplido sus promesas, ¿verdad? Bastó que le dijera esto para que este hombre de 40, 45 años empezara a llorar como un niño de 6, 7 años. Y lloraba y lloraba y entre los sollozos trataba de explicar esto y decía, pastor, mis padres se separaron cuando mi hermano y yo éramos chicos, vivíamos con mamá y mi papá nos prometía que iba a venir a buscarnos para estar con él y nunca cumplía. Pastor, y lloraba, pastor, un día lo tengo acá, me decía, un día nos dijo que nos iba a llevar a mi hermano y a mí de vacaciones. Y hicimos la valija, nos sentamos en el living a esperarlo. Y a la hora que dijo que iba a venir, no vino. Y pasó 1 hora y no vino. Y pasaron 2 horas y no vino. Y pasó toda esa tarde y no vino. Y pasó la noche y no vino. Y pasaron los días y nunca nos vino a buscar.
Y lloraba. Entonces le digo, ¿ves? Estás proyectando sobre Dios tu experiencia con tu papá, un papá que nunca cumplió sus promesas. Mientras le estoy diciendo esto, el Espíritu me empieza a ministrar a mí. Y me dice, Jesús es el camino al Padre. Mi primera reacción interior, ¿no? Fue, bueno, creo que debe haber sido el primero o segundo versículo que aprendí en mi vida, ¿no? De chiquito. Así que no estaba recibiendo ninguna gran revelación, ¿verdad? Jesús el camino al Padre. Pero inmediatamente, ni siquiera me dio tiempo de decirlo, ¿no? El Espíritu me dice, me enseña y me dice, no solo en sentido salvífico, no solo es el camino para nuestra salvación, sino que es el camino para restaurar la paternidad ausente, enferma, destructiva, negativa. Y me explicó, se hace un camino en dos oportunidades. Se hace un camino cuando no lo hay y se construye un camino donde no lo hay, o se hace un camino cuando el que había está destruido. Es decir, cuando no lo hay, una paternidad ausente, o cuando el que había no sirve, un padre que nos ignoró, un padre que nos lastimó, que hirió nuestra vida, que destruyó nuestras vidas. Jesús es el camino a la restauración de una sana paternidad. Y yo quiero decirte que eso es el núcleo del Evangelio. Eso es el núcleo del Evangelio. Jesús no es el destino final. Jesús es el camino al Padre. Todo lo que Cristo vino a hacer a esta tierra en la cruz y en la resurrección fue para reconciliarnos con el Padre. Jesús es el camino al Padre. Las iglesias evangélicas en general han enfatizado adecuadamente, correctamente la persona del Hijo de Jesucristo, pero Jesús es camino al Padre. Las iglesias pentecostales, carismáticas han enfatizado correctamente al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo clama adentro nuestro, Abba, Padre. Y las iglesias en general hemos olvidado la figura de Dios Padre. Y el núcleo del Evangelio es la paternidad de Dios. Por eso Él se nos revela como Padre. Por eso Jesús es camino al Padre. Por eso el Espíritu Santo clama, Abba, Padre. Por eso el diablo se te presenta como padre engañador, padre alternativo, padre de mentiras, porque la paternidad es el núcleo del Evangelio, pero además porque la paternidad es el fundamento, la base de todas las problemáticas que hay en la vida. En el último análisis, cuando tirás de la piola, todas las problemáticas humanas responden a un problema de paternidad. No solo psicoemocionalmente, teológicamente, todas nuestras problemáticas nacen del pecado. Y el pecado no es otra cosa, Génesis 3:5, que la separación del ser humano de su creador, de su Padre. Por eso a partir de allí vienen todas nuestras problemáticas. Jesús es el camino a la restauración de la paternidad. Quiero decirte en estos poquitos minutos para ir cerrando, Dios es tu verdadero Padre, tu Padre original, que te pensó antes de crear lo creado. No sos meramente el resultado de la unión de un espermatozoide y de un óvulo, sino que sos el resultado del amor eterno de Dios, que te pensó, te diseñó
con un diseño perfecto, inteligente, y que luego en el tiempo hizo que papá y mamá te concibieran aquí en el mundo natural. No sos un accidente, aunque te hayan dicho que no te quisieron tener. Algunos que he ministrado les han dicho, con papá, con mamá te hubiéramos abortado. Pero ¿sabes por qué no te abortaron? Porque eras parte del plan de Dios para este tiempo. No sos fruto de la casualidad. Dios es tu Padre original, el primero, el verdadero. Dios tiene que ser de ahora en más, entonces, tu nueva referencia de vida. Es a Él a quien vos tenés que oír y no seguir escuchando las viejas voces de papá biológico, esas viejas voces desvalorizantes, ausentes, silenciosas o destructivas o limitantes. Así hizo Jesús de Nazaret cuando era un adolescente, cuando tenía 12 años. Vos recordarás la historia. Sus padres lo llevan a Jerusalén para celebrar la Pascua. Termina la fiesta. Los padres y toda la familia, el clan, el pueblo, vuelve para Nazaret. Y cuando ya están en un día de camino de Jerusalén, se dan cuenta que Jesús, el adolescente Jesús, no estaba. Y vuelven a buscarlo allí a Jerusalén y lo encuentran en el templo con los maestros de la ley, los doctores de la ley. Y sus padres entonces se preocupan y dice la Biblia que lo retan, lo reconvienen. Y el adolescente Jesús les dice, ¿no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La otra versión dice, ¿no sabían que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Es decir, en los planes, en la economía de mi Padre me es necesario estar. Él respetaba y amaba a José y María. De hecho, el siguiente versículo dice, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Pero su referencia de vida no eran ellos, sino su Padre Celestial. Isaías dice que Dios es nuestro Padre, como hemos leído. Y dice allí que su nombre es Redentor Perpetuo. ¿Sabés qué significa? Perpetuo significa eterno. Es decir, Él es nuestro Padre desde la eternidad, el primero, el original. Tu origen verdadero no está en papá y mamá, ni en esos 5 primeros años de vida, sino millones de años hacia atrás. Pero ¿por qué dice que el nombre es Redentor Perpetuo? Porque el apóstol Pablo dice que lo contrario al espíritu de esclavitud no es la libertad, sino el espíritu de adopción. Cuando lo recibís a Dios como Padre, es cuando sos verdaderamente libre. Porque la verdad de que tenés Padre, la verdad de que sos amado, aceptado, elegido, valioso, bendecido, que nada ni nadie te puede separar de ese amor, esa verdad te da la verdadera libertad en la vida. Porque la verdad conocida es la que nos hace libres. Todos necesitamos un padre, un papá y un papito. El padre es la figura de autoridad, es el que provee, el que disciplina, el que le da dirección a nuestra vida. Todos necesitamos también un papá, que es el que nos da valoración, aprobación, afirmación. Y todos necesitamos un papito que juega con nosotros, que expresa amor físico sano. Quiero decirte que Dios es tu Padre, tu papá y tu papito. Él es tu Padre. Por eso Jesús te enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Figura de autoridad. Hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Direccionamiento. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Proveedor. Perdona nuestras deudas. Disciplina.
No me dejes caer, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, protección. En Dios tenés un Padre, pero también tenés un papá que te da valoración y reconocimiento sanos. Cuando Jesús fue bautizado, se oyó la voz de papá que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito. Y lo mismo te dice a vos. ¿Sabés por qué? Porque vos, hermana, vos, hermano, estás en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que lo que le dijo a Jesús te lo dice a vos. Tenés el amor del Padre, la complacencia. Es decir, sos hija amada, sos hijo reconocido, toda su estima y su amor están sobre tu vida. Y tenés un papito, porque el Espíritu Santo dentro de vos dice Abba. Abba es una palabra aramea que significa papá, papito. Es la primera palabra que un bebito de origen árabe, de origen judío, aprende. Abba, papito. Cierro con esto y vamos a orar. En nuestra congregación, y quizás aquí también, tenemos muchas personas que son hijos adoptivos. Han sido adoptados por padres que los amaron, les aman, les han provisto materialmente, les han dado educación, les han guiado en la fe. Sin embargo, la mayoría de estos chicos siguen con la llaga de huérfanos y de abandonados por sus padres biológicos. Yo les hablo y les digo, un día tus padres biológicos por distintas razones te han abandonado, pero otro día en tu vida tus padres adoptivos por amor te adoptaron y te dieron todo. Sin embargo, vos seguís sintiéndote huérfano, huérfana, abandonada, abandonado. Y les agrego, y vas a seguir así el resto de tu vida a menos que hoy hagas algo. Y les explico que mientras tus padres biológicos sigan siendo tu referencia de vida, seguirás siendo un huérfano y un abandonado el resto de tu vida, porque ellos te abandonaron. Por eso es preciso que cambies de referencia. Y les termino diciendo, un día tus padres adoptivos por amor te adoptaron, pero hoy tiene que ser el día en que vos los adoptes a ellos como padres. Un día en Cristo Jesús, el Padre Celestial, tu Padre original, el Redentor perpetuo, el que quiere ser tu Padre, papá y papito, un día en Cristo Jesús te adoptó a vos como su hija, como su hijo. Pero tal vez hoy sea la noche en que vos lo adoptes a Él como tu Padre, como tu nueva referencia de vida. Que sea su voz, lo que Él dice de vos, de tu valía, de tu estima, lo que Él dice de tu identidad, lo que Él dice de tu futuro y de tu propósito. Que Él sea tu nueva referencia de vida. ¿Sabes? Cuando vos, en tiempos de tanta incertidumbre como estos, de tanta inestabilidad, cuando vos tenés una paternidad sana, vos podés estar en relación con ese papá y saber que tenés un padre que te va a proveer, que puede haber miles de desocupados, que puede haber falta de trabajo, que puede haber un colapso en la economía, pero vos tenés un padre proveedor. Vos podés tener, cuando esa paternidad está no acá en la cabecita, no en el versículo subrayado en la Biblia, sino acá en tus entrañas. Cuando esa paternidad está allí, vos ya nunca más dudás de quién sos, de tu valía, porque sabés que tenés un papá que te ama con amor perfecto, con aprobación perfecta. Sabés que Él es el que te cuida, que podrán venir desastres,
todo tipo de inconvenientes y de ataques y de obstáculos y dificultades en tu vida, pero tenés un papá que te cuida y que te protege. Esta es la noche en que Él tiene que ser tu papá, tu padre y tu papito. Y Dios está esperando solamente un corazón hambriento, un corazón necesitado, que le dice: Señor, vengo a vos, vengo a vos. Por eso Jesús, que podía obrar en todas partes, les decía a la gente: vengan a mí, los que están cansados, necesitados. El que a mí viene, no le echo fuera.